Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Gabriel Esiduno, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. En esta oportunidad vengo a presentar el primer 20% correspondiente al tercer corte. Vamos a hablar sobre maquinarias pesadas en movimientos de tierra. Como punto número 1 tenemos las excavadoras, que su función es la excavación, la carga, la demolición y la perforación. Las características de esta es que usa un brazo articulado con cuchara, orugas para la estabilidad de terrenos difíciles y le da capacidad de un giro de 360 grados. En la aplicación que podemos dar a este tipo de maquinaria es a pozos, zanjas, cortes profundos y cargas de camiones. Tenemos las retroexcavadoras, que son retroexcavadoras cargadoras. Su función es combinar la excavadora en la parte de atrás y cargador en la parte frontal, la parte de adelante. Las características de esta es que es versátil, ruedas u orugas, ideal para trabajos medianos. La aplicación de esta podemos hacerlo en zanja, cargas de materiales, relleno y nivelación fina. El bulldozer o tapadoras o tractores de oruga. Su función es el empuje, el corte, la nivelación primaria y el desmonte. La característica de esta es que cuenta con orugas anchas para tracción y baja presión sobre el suelo. Usa una hoja frontal recta llamada straight o angular llamada angler. Su aplicación es despejar terreno y extender el material, abrir caminos y empujar el material del suelo. Tenemos también los cargadores frontales, que son palas cargadoras. Su función es carga y transporte corto. También funciona como acopio de materiales. La característica de esta es que posee neumáticos grandes, una cuchara frontal amplia y una gran maniobrabilidad. La aplicación de esta es la carga de camiones, el volquete, movimiento de tierra, arena, grava y limpia de materiales. Tenemos las grúas. Su función es el izaje y colocación precisa de cargas pesadas. La característica de esta es que posee una torre giratoria, una pluma telescopia o celosía y cuenta con un contrapeso. Las variantes de esta es móviles, que es sobre camión oruga, y en torres, que son hidrogrúas. Tenemos compactadoras. La función de esta es compactar el suelo y materiales granulares para aumentar su densidad y capacidad de soporte. Los tipos comunes de estas compactadoras vienen con rodillos lisos, vibratorios, que funcionan con la compactación superficial y medida de suelo cohesivo. También tenemos los rodillos de pata de cabra, que se usa para la compactación de profunda de suelos arcillosos, y los rodillos con neumáticos, pata elefante también se llaman, que sirve para la compactación de mezclas asfálticas y suelos granulares. Tenemos motoniveladoras o niveladoras, que su función es el perfilado fino y nivelación del terreno, usando también la extensión de materiales y conformando los taludes o apertura de cuneta. La característica de esta es que posee un chasis largo que contiene una cabina elevada y una hoja horizontal ajustable. Se ajusta el ángulo, la inclinación y el desplazamiento lateral. Su aplicación es la preparación de bases para pavimento, la terminación de terraplenes y el mantenimiento de los caminos. Tenemos también los manipuladores telescópicos. Su función como tal es la elevación y la colocación de cargas a distancia y altura. La característica es que tiene un brazo telescópico y múltiples accesorios, como horquillas, cuchara o cesta. La aplicación de esta es colocar los materiales en altura, tubos, geotextiles, carga de camiones, trabajo de acceso. Trabajo de acceso, etc. Entre las características también tiene entre las aplicaciones también se usa en apoyos en demolición. Tenemos el mini shower, que es el regador. Su función es humedecer el suelo para el control del polvo y facilitar la compactación y características. La característica de este es que es un tanque de agua montado sobre un camión o remolque. Funciona como sistema de bombeo y aspersores. A veces tiene un cañón giratorio o boquillas traseras. Tenemos también la rana compactadora, que es una placa vibratoria.
Su función es la compactación intensiva en áreas pequeñas o de difícil acceso, como zanjas, junta estructura o relleno de tubería. En la característica de esto tenemos que es una máquina portátil con placa de base vibratoria que salta, y de ahí viene el nombre de rana. Funciona con un motor a gasolina o diésel. La aplicación de esta es la compactación de rellenos en zanja y alrededores de cimentaciones. También funciona en pisos bajos. Tenemos como punto también los conceptos topográficos. Las coordenadas topográficas. ¿A qué se refieren las coordenadas topográficas? Es un sistema para definir la posición precisa de un punto en el terreno, ya sea en 2D o 3D. Los componentes de esta en coordenadas planares 2D es este y norte, distancias perpendiculares que son medidas desde un origen, que es punto de referencia, siguiendo los ejes de un sistema cartesiano local, generalmente como norte como eje y positivo, como eje Y positivo, y como eje X, y este como eje X positivo también. Las coordenadas aritméticas, que están más que todo altimétrica, que estas como tal se usan para el 3D, utiliza la cota Z. Esto utiliza la altura del punto sobre un plano de referencia vertical, y la representación es un punto se define como P, E, N o Z. La ley de propagación de los azimuts es la calculadora de azimut en una poligonal. La definición de esta es una fórmula para calcular el azimut de un lado de la siguiente, AZ a B, en una poligonal topográfica, conocido el azimut del lado anterior como AZ a N, y en el ángulo horizontal del medio del vértice. La ley general de esta es AZ a B es igual a AZ a N más A o más o menos en grados. Los fundamentos permiten encadenar los azimuts a lo largo de una serie de alineaciones conectadas, poligonal, asegurando una consistencia angular. El datum, en definición como tal, es un conjunto de parámetros y superficies de referencia que definen el origen y la orientación de un sistema de coordenadas geodésico o topográfico. Los componentes claves de esta en el datum horizontal es que define el origen, punto fundamental y la orientación, tanto como la dirección del norte de las coordenadas planas, EN, que puede ser local para un proyecto o geodésico para un país o región. El datum vertical define la superficie de referencias a la altura, cota Z. El más común en este es el nivel medio del mar, determinado en un mareógrafo durante un periodo. La importancia de este es que proporciona el marco de referencia absoluto y consiste por todas las mediciones en los planos de un proyecto. Tenemos campo topográfico. La definición de este es que es un conjunto de trabajos realizados directamente en el terreno para ayudar a los datos topográficos. Las actividades principales en este es el reconocimiento de área, la ubicación y materialización de control de vértices, medición de ángulos horizontales y verticales, medición de distancias horizontales y verticales, reemplanteo de puntos de líneas y cotas según los planos y la toma de levantamientos planimétricos. Tenemos la radial, la poligonal, la taquimetría y la GNSS. En los ángulos topográficos tenemos el ángulo horizontal o azimutal, que es un plano horizontal. En los tipos de este tenemos el ángulo anterior, que es dentro de un polígono cerrado. Tenemos el ángulo de flexión, que son ángulos medidos de la prolongación del alineamiento, desde el alineamiento anterior hasta el siguiente alineamiento. Puede ser de izquierda o derecha, positivo o negativo. En ángulos de dirección azimut rumbo, el ángulo de una referencia fija, usualmente el norte, hasta una alineación. Tenemos el ángulo vertical o cenital, medido en un plano vertical. En tipos tenemos el ángulo cenital Z, medido desde el cenit vertical arriba hasta el visual punto de rango. Y tenemos el ángulo de altura o pendiente, medido desde el horizontal hasta la visual del punto. Es positiva o baja, o sea, sube o baja. En las reglas de los cruces de lectura de ángulos de teodolito, en nivel, tenemos que es un método para leer ángulos con mayor precisión, utilizando el micrómetro óptico mecánico, niono o vernier, de instrumento que divide la graduación del círculo horizontal o vertical. Como procedimiento de esto tenemos como punto número 1, observar el valor principal del círculo graduado donde está el índice.
Buscar la línea del nodo que coincide exactamente, donde se cruza con una línea de círculo graduado. Contar el número de divisiones en nodo desde el punto 0 hasta la línea de coincidencia. Buscar la precisión, que es el precisión igual al valor de una división del círculo o número de divisiones de nodo que se divide. Si el círculo tiene una división de 20 segundos, el nodo debería de tener 60 divisiones, haciendo la precisión. La lectura total. La lectura total es la lectura principal del círculo más los números de divisiones del nodo hasta la coincidencia en la precisión. El objetivo de este permite leer fracciones de división más pequeñas del círculo principal, aumentando significativamente la presión angular de la medición.